Mi padre me excluyó del testamento para dejarle todo a su hijo favorito. Cuando murió, mi hermanastro me echó de la casa como si fuera un extraño. Años después, arruinado, vino a suplicarme un trabajo. Le respondí que el único lugar que siempre le perteneció era la calle. El único lugar que siempre le perteneció fue la puta calle. Eso fue lo primero que pensé cuando lo vi arrodillado frente a mí, pero no empecemos por el final. Esta historia comenzó mucho antes, en una tarde sofocante de Baton Rouge, cuando el abogado de mi padre me miró a los ojos y me dijo con la misma frialdad con la que uno lee un recibo de supermercado. Tu padre decidió dejar todo a Marcus. Ni una palabra de consuelo, ni un matiz de duda, solo una sentencia que me partió en dos. Yo tenía 22 años en ese momento y había pasado la última década trabajando hombro a hombro con mi padre en su taller mecánico. El lugar olía a aceite quemado y sudor, y cada día me levantaba a las 5 de la mañana para abrir las puertas y poner el café en la máquina vieja que apenas funcionaba. Aprendí a cambiar motores, a pelear con tornillos oxidados y a sobrevivir al calor pegajoso del verano de Luisiana, ese calor que te aplasta contra el suelo y no te suelta aunque bebas galones de agua. Durante años pensé que esas horas interminables y los callos en mis manos eran una inversión, un gesto de amor y compromiso hacia mi padre, una forma de decirle sin palabras que yo estaba allí. Que era su hijo y que lo seguiría siendo hasta el final. Pero todo se vino abajo en esa oficina con olor a moho y alfombra vieja. El abogado se acomodó las gafas y repitió lo mismo, la casa, las cuentas, incluso la fucking camioneta F-150 del 2006, todo iba para Marcus. Yo quedé fuera como si nunca hubiera existido. Recuerdo haber preguntado si había un error, si estaba seguro de lo que decía, y el hombre solo negó con la cabeza y añadió un lo siento que sonó más como un me da igual. Marcus. Ese cabrón siempre fue el favorito. Teníamos apenas 2 años de diferencia, pero la vida nos puso en bandos opuestos desde el principio. Yo era el hijo de la primera esposa de mi padre, la que se cansó de sus infidelidades y se largó cuando yo tenía 8 años. Marcus, en cambio, era fruto del segundo matrimonio, el niño bonito que nunca levantó una herramienta en su vida pero que siempre tuvo el mejor cuarto, la mejor ropa y las mejores palabras de cariño. Cuando se metió en problemas en la secundaria por conducir borracho, mi padre lo sacó de ahí como si nada. Cuando yo saqué un GPA decente en la universidad comunitaria y le pedí ayuda para seguir estudiando, me dijo que la vida real estaba en el taller, no en un aula. La diferencia estaba clara, él veía a Marcus como la extensión de su orgullo y a mí como el recordatorio de sus errores pasados. El funeral fue rápido, sin lujos, en una iglesia metodista de ladrillo rojo en el centro de Baton Rouge. Yo cargué el ataúd junto a Marcus y otros familiares, con un nudo en la garganta que me apretaba más fuerte que cualquier tornillo oxidado que hubiera enfrentado en el taller. Pensé que, al menos, podríamos encontrar un poco de paz en medio de la desgracia. Pero no. Apenas 3 días después, Marcus me echó de la casa familiar como si fuera un ocupa. La escena está tatuada en mi memoria. Yo estaba en el porche, sentado con una bolsa de plástico llena de mis pocas pertenencias, un par de jeans, 3 camisetas manchadas de grasa, mis libros de mecánica y el viejo portátil que apenas corría Windows XP. Marcus salió con una cerveza en la mano y me dijo con esa sonrisa de mierda, no quiero vagos viviendo de lo que es mío. Le respondí que esa casa también era mía, que yo había pintado esas paredes, que había arreglado el tejado cuando el huracán Gustavo arrancó las tejas, que había sudado ahí tanto como él. Se rió en mi cara y añadió, no te hagas ilusiones, papi no dejó nada para ti. Cerró la puerta y la cerradura sonó como un disparo. Esa noche dormí en el asiento trasero de mi Honda Civic 2003, estacionado en el enorme parking de un Walmart en College Drive. Afuera, la humedad era tan espesa que parecía que uno podía cortarla con un cuchillo. Encendí el aire acondicionado hasta que el tanque de gasolina comenzó a bajar peligrosamente, y me quedé ahí, mirando el techo del coche y preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esa mierda. Tenía 22 años, sin casa, sin dinero, sin un padre que me respaldara y con un hermanastro que se paseaba en un Camarón nuevo, comprado con la herencia que me habían robado. Al principio pensé en rendirme.
Había noches en las que manejaba por la enero de 10 rumbo a Nueva Orleans solo para perderme en la carretera, sintiendo que cada milla era una forma de escapar de todo. Pero cada vez que pensaba en desaparecer, la imagen de Marcus con esa sonrisa sobradora aparecía en mi cabeza. Y eso me quemaba por dentro. La rabia se convirtió en un motor mucho más potente que cualquier V8 que hubiera reparado. Decidí que iba a levantarme de la mierda en la que me habían hundido. No solo por mí, sino para demostrarles que no podían borrarme tan fácilmente. Me mudé a Nueva Orleans poco después. Conseguí un pequeño cuarto en Mid-City, en un edificio viejo con paredes tan finas que escuchaba las discusiones de la pareja del apartamento contiguo. Pagaba $550 al mes de renta, más de lo que podía permitirme, pero era eso o seguir viviendo en el coche. Encontré trabajo en un restaurante en Magazine Street, primero fregando platos por $11 la hora y luego, con el tiempo, subiendo a la cocina. Eran turnos interminables, 10 o 12 horas de pie con el calor de las parrillas pegándome en la cara, pero cada propina extra la guardaba como si fuera oro. No tenía lujos. Comía ramen de 50 centavos y arroz con frijoles, bebía agua del grifo y usaba la misma ropa hasta que se deshacía. Pero mientras Marcus publicaba fotos en Facebook de sus noches en Bourbon Street, yo pasaba horas en la biblioteca pública leyendo sobre negocios en línea, sobre inversión inmobiliaria. Sobre cualquier cosa que pudiera darme una salida. Me obsesioné. Cada dólar que entraba, lo guardaba. Cada minuto libre, lo invertía en aprender. No tenía amigos, no tenía pareja, solo tenía un objetivo: llegar al día en que Marcus viniera a pedirme algo y yo pudiera escupirle en la cara la misma crueldad que él me mostró. Recuerdo una noche especialmente dura, en pleno agosto, cuando el calor y la humedad eran tan insoportables que los ventiladores apenas movían el aire. Me tumbé en el colchón barato de mi cuarto, empapado de sudor, y pensé, esto no puede ser el final. Tengo que levantarme. Y ahí mismo me juré que iba a construir algo tan grande que ni la memoria de mi padre ni las carcajadas de Marcus pudieran borrarlo. Esa promesa fue lo único que me mantuvo en pie los años siguientes. Cada insulto que recordaba, cada humillación, cada noche en el coche, se convirtió en gasolina para mi motor. Y mientras Marcus se hundía poco a poco en los excesos que su dinero le permitía, yo estaba trazando mi propio camino, ladrillo a ladrillo, dólar a dólar. No lo sabía todavía, pero la venganza ya había comenzado el mismo día en que me tiró mis bolsas al porche. Porque lo que él me dio no fue una derrota, sino una razón para volverme más fuerte que nunca. Actualización 1. 2 años después de aquella noche en la que dormí en el asiento trasero de mi Honda Civic en el estacionamiento del Walmart, seguía en Nueva Orleans. Pero ya no era el mismo muchacho que había sido echado de la casa de mi padre con las bolsas de ropa en la mano. Había sobrevivido. Apenas, sí, pero seguía en pie. Y eso era más de lo que Marcus hubiera apostado por mí. No quiero mentir ni edulcorar las cosas, esos 2 primeros años fueron un infierno. Nueva Orleans es hermosa desde lejos, con su música en Frenchmen Street, con los balcones de hierro forjado en el French Quarter y el olor a beignets en Café du Monde, pero vivir ahí con los bolsillos vacíos era otro cuento. Mi apartamento en Mid-City era un cuchitril de una sola habitación, con paredes amarillentas por el humo de cigarrillos de inquilinos anteriores. Cucarachas que salían en procesión cada noche y un aire acondicionado que funcionaba a ratos, siempre cuando menos lo necesitaba. Pagaba $550 al mes de renta, más 75 de electricidad, 40 de agua y lo que pudiera ahorrar para gasolina y comida. No me alcanzaba, pero sobrevivía haciendo malabares. El restaurante donde trabajaba estaba en Magazine Street, una zona de bares y locales que se llenaban de turistas los fines de semana. Comencé en lo más bajo, fregando platos por $11 la hora, con las manos siempre arrugadas y quemadas por el agua caliente y la grasa que nunca salía. El turno era de 10 horas, 6 días a la semana. Mi espalda crujía cada vez que me inclinaba a levantar las bandejas llenas de platos grasientos. Pero no me quejaba. Callaba y trabajaba. El chef, un tipo enorme llamado Duane, me decía que yo tenía más resistencia que la mayoría de los muchachos que llegaban y se iban en 2 semanas.
Y un día, cuando faltó uno de los cocineros de línea, me pasaron a la parrilla. No sabía nada de cortes, ni de tiempos exactos, pero me quemé las manos y aprendí a la fuerza. En 2 meses ya era parte estable del equipo de cocina. El salario no era mucho mejor, $13 la hora, pero las propinas repartidas a fin de mes me daban un extra. Yo guardaba todo. Mientras mis compañeros se gastaban el dinero en cervezas en Bourbon Street, yo iba directo a casa, calentaba arroz y frijoles en la olla más barata de Walmart y me sentaba a leer. La biblioteca pública de Nueva Orleans se convirtió en mi refugio. Pasaba horas enteras leyendo libros de negocios usados, manuales de contabilidad básica, artículos sobre real estate en Estados Unidos, foros en línea sobre cómo ahorrar, cómo invertir, cómo salir del agujero. Nadie me lo enseñaba, pero yo absorbía todo como una esponja. Mi rutina era brutal, me levantaba a las 5:30 de la mañana, corría 3 millas por el barrio para despejar la mente, me duchaba con agua fría porque el calentador casi nunca servía. Y caminaba 20 minutos hasta el restaurante. 12 horas después, volvía a casa con la ropa apestando a aceite y pescado frito. Y en vez de tirarme a dormir, abría el portátil viejo que había rescatado de la casa de mi padre antes de que Marcus me echara, y estudiaba. Hacía ejercicios de Excel que encontraba en YouTube, leía historias de otros que habían salido de la pobreza y tomaba notas en un cuaderno azul que aún conservo, con planes de ahorro y cálculos de intereses. A veces, cuando el cansancio era insoportable, me quedaba dormido sobre el teclado y me despertaba con las marcas de las teclas en la mejilla. Pero no me importaba. Lo veía como cicatrices necesarias. Cada dólar que guardaba era una bofetada a Marcus, cada día que sobrevivía sin caerme era un recordatorio de que estaba construyendo algo, aunque aún no supiera qué. La humillación de haber sido echado de la casa me acompañaba como un fantasma. Había noches en que cerraba los ojos y volvía a escuchar el sonido de la puerta cuando Marcus me la cerró en la cara. Me hervía la sangre. Y cada vez que esa rabia aparecía, me obligaba a hacer algo productivo. ¿Rabia? A estudiar 1 hora más. ¿Tristeza? A correr más millas. ¿Cansancio? A escribir un plan nuevo en el cuaderno azul. No iba a dejar que la rabia me matara, iba a dejar que me moldeara. En el restaurante comencé a ganarme cierto respeto. Duane me decía que tenía manos de acero y que, aunque me faltaba técnica, nunca me rajaba. Los otros cocineros bromeaban con que yo era un robot, porque jamás salía con ellos a beber después del turno. No sabían que, en realidad, no podía darme ese lujo. Cada cerveza era $1 menos en el ahorro. Y yo estaba obsesionado con llegar a los $10,000 guardados. Parecía una meta imposible, pero en mi cabeza ese número era la primera piedra de algo más grande. Para entonces, Marcus seguía pavoneándose en redes sociales. Lo veía subir fotos en su camarón negro, con la música a todo volumen y chicas a su lado. Presumía cenas en restaurantes caros de Baton Rouge, botellas de vino de $80, relojes nuevos. Yo miraba esas fotos en mi teléfono barato mientras cenaba arroz y pollo de oferta. Y no sentía envidia. Sentía gasolina en las venas. Cada vez que lo veía gastando la herencia de mi padre como si no costara nada, sabía que un día iba a estamparle en la cara mi éxito, y que no habría botella de vino ni camarón que pudiera salvarlo de eso. Los domingos, mi único día libre, solía caminar por Uptown y mirar las casas grandes de 2 pisos con jardines impecables. Me paraba en la acera, sudando bajo el sol, e imaginaba que algún día una de esas casas iba a ser mía. No por presumir, no por ostentar, sino para demostrar que yo podía levantar algo desde cero mientras Marcus destruía lo que le habían regalado. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. El restaurante cerraba tarde y yo estaba limpiando la parrilla cuando Duane se me acercó. Me miró fijo y me dijo, Kid, tú no eres como los demás. Aquí hay gente que viene a trabajar porque no tiene otra opción. Tú vienes con hambre de algo más. Cuida eso. Esa hambre es lo que hace que la gente llegue lejos. Me quedé callado, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Esa misma noche, llegando a casa, escribí en mi cuaderno azul, hambre igual a motor. Y tenía razón.
El hambre era lo único que me mantenía vivo. Hambre de demostrar, hambre de vengarme, hambre de salir del hoyo. No me interesaba ser rico por tener dinero, me interesaba ser rico por la satisfacción de mirarlo a los ojos algún día y decirle, mira, hermano, yo sí me lo gané. Mi salud comenzó a resentirse un poco. Bajé de peso, tenía ojeras permanentes y mis manos parecían de un hombre 20 años mayor, con la piel agrietada por el agua caliente y los cortes de cuchillo. Pero cada cicatriz era un recordatorio de que estaba construyendo un futuro. Cuando cumplí 24 años, celebré solo en mi apartamento, con una cerveza barata y un cupcake que compré en la gasolinera. Y aún así, sonreí, porque tenía $6,000 guardados y ya estaba más cerca de mi meta de lo que jamás había imaginado. Marcus, mientras tanto, había empezado a mostrar señales de lo que vendría después. Algunos conocidos me contaron que lo veían cada vez más borracho en los bares, que había tenido un accidente menor con su camaró, que estaba endeudándose porque su estilo de vida no podía sostenerse solo con lo que quedaba de la herencia. Yo no le decía nada, no me acercaba. Lo observaba desde lejos, como quien espera que la presa se acerque al precipicio. Cada dólar que yo guardaba, cada hora que trabajaba, me separaba más de la versión derrotada de mí mismo que dormía en un coche. Sentía que estaba forjando algo invisible, una estructura que todavía no se veía pero que un día iba a sostenerme. Y sabía que cuando llegara ese día, Marcus iba a estar en ruinas. Ese fue el resumen de esos 2 años: trabajo, ahorro, estudio, repetición. No hubo glamour, no hubo felicidad aparente. Pero hubo progreso. Y ese progreso era lo único que necesitaba para seguir respirando. Actualización 2. 5 años después de haber dormido en aquel Honda Civic y 2 años después de haberme prometido que iba a levantarme del hoyo, mi vida cambió por completo gracias a una tormenta. No una metáfora, una tormenta real, con lluvia azotando los ventanales, ramas arrancadas de los árboles y techos volando en pedazos. En Luisiana, los huracanes son parte del calendario, como si el infierno tuviera fecha fija para recordarte que aquí nada está garantizado. Y fue precisamente uno de esos golpes de la naturaleza lo que me abrió la puerta al mundo del que nunca pensé ser parte, el de las propiedades, el de la inversión, el de dejar de sobrevivir y empezar a construir. Ese año, en agosto, un huracán categoría 2 golpeó la zona. No fue Katrina, nada de ese nivel devastador, pero sí lo suficiente para dejar barrios enteros con casas medio destruidas, techos hundidos, ventanas reventadas y calles anegadas. En Metairie, un suburbio de Nueva Orleans a unas 12 millas del centro, las propiedades se depreciaron de la noche a la mañana. La gente que no tenía seguros adecuados entró en pánico, vendiendo a precios de risa con tal de librarse del peso de la deuda. Fue un desastre para muchos, pero para alguien que llevaba 5 años obsesionado con el ahorro y con la rabia convertida en motor, fue la oportunidad que había estado esperando. Yo había logrado juntar casi $40,000 en efectivo. Sí, 40,000. Guardados billete por billete en una cuenta de ahorros en Chase y parte en una caja de seguridad que alquilaba por $35 al año. Era mi tesoro, el fruto de años de arroz con frijoles, de negarme a salir de fiesta, de dormir apenas 5 horas para trabajar dobles turnos y estudiar fórmulas de inversión en las madrugadas. Cuando escuché que las casas en Metairie estaban cayendo de precio, supe que era el momento. Una mañana de septiembre, con el calor húmedo pegándose como una manta, fui a ver una propiedad listada por $65,000. Era una casa de un piso, color crema desteñido, con el techo parcialmente colapsado y ventanas cubiertas con tablas. El jardín estaba convertido en una selva de pasto alto y basura arrastrada por el viento. El agente inmobiliario me miró como si estuviera loco. Esto es un nido de termitas, dijo, levantando un pedazo de madera podrida del porche. Pero yo no veía ruina, veía posibilidad. Le ofrecí 60,000 en efectivo y cerramos en menos de 2 semanas. Era todo lo que tenía más un préstamo pequeño que conseguí con un conocido del restaurante que me prestó 5,000 con intereses. Firmar esos papeles fue como saltar desde un acantilado sin saber si había agua abajo. Sentí miedo, claro, pero también un vértigo delicioso, como si por fin estuviera corriendo en la pista correcta.
Los meses siguientes fueron de locura. Yo mismo me metí a reparar la casa los fines de semana y en cada hora libre. Aprendí a poner yeso en las paredes viendo tutoriales de YouTube, a instalar pisos de vinilo leyendo foros, a reparar techos gracias a un vecino que trabajaba en construcción y me cobró barato por enseñarme. Trabajaba con las manos destrozadas, ampollas en los dedos, polvo en los pulmones y moretones en los brazos. Pero cada pared pintada, cada grieta sellada, cada clavo clavado, era un recordatorio de que estaba levantando mi futuro con mis propias manos. Recuerdo un sábado de enero, hacía frío, unos 42 grados, y yo estaba en el techo, con las manos congeladas sosteniendo tejas nuevas. Miré alrededor y vi el vecindario en silencio, con otras casas vacías y ventanas rotas. El aire olía a humedad y moho, pero dentro de mí olía a algo distinto, victoria. Me dije a mí mismo que ese sería el comienzo, que algún día no solo tendría esa casa, sino muchas más. Tardé casi un año en terminar. Cada dólar que entraba del restaurante lo invertía en materiales, pintura, madera, clavos, cemento. Gasté alrededor de 20,000 en reparaciones, pero no me arrepentí de nada. Cuando finalmente puse la casa en venta, un joven matrimonio de profesionales que trabajaban en Nueva Orleans se enamoró de ella. La compraron por 150,000. Cuando firmé la venta, recibí un cheque que jamás pensé que sostendría en mis manos. Había convertido 60,000 en 150,000. No solo había recuperado mi inversión, había triplicado mis ahorros. No puedo describir la sensación exacta. Era como si me hubieran quitado un peso que me aplastaba desde los 22 años. Por primera vez en mi vida, tenía en mis manos algo real, tangible, mío. No era un sueldo miserable, no era sobrevivir día a día, era capital, era un trampolín. Esa noche, me senté en mi apartamento, serví un whisky barato en un vaso de plástico y lloré. No de tristeza, sino de rabia liberada. Recordé a Marcus echándome de la casa, riéndose mientras yo recogía mis bolsas. Y pensé, cabrón, yo lo logré sin que nadie me regalara nada. Marcus, mientras tanto, seguía hundiéndose en su propio pantano. Lo veía en redes sociales, cada vez menos sonriente, cada vez más apagado. Su Camaro había terminado destrozado en un accidente de madrugada contra un poste de luz en Baton Rouge. Él salió ileso, pero el coche fue pérdida total. Empezaron a circular rumores de que debía dinero a prestamistas locales, que estaba atrasado con los pagos de la casa que había heredado de mi padre. Yo no decía nada, no intervenía. Solo observaba. Y cada vez que escuchaba una historia suya, me servía como combustible para seguir construyendo lo mío. Con el dinero de la venta, decidí que no iba a detenerme. Abrí una pequeña cuenta de inversión y empecé a leer aún más sobre bienes raíces. No me lancé como loco, no compré todo lo que aparecía, pero sí me aseguré de guardar al menos 100,000 para reinvertir en otra propiedad. Empecé a asistir a reuniones locales de inversionistas en cafeterías de Nueva Orleans. Me sentaba al fondo, callado, tomando notas mientras tipos con camisas planchadas hablaban de cash flow, ROI y estrategias de financiamiento. Al principio me sentía fuera de lugar, el chico pobre que venía de fregar platos. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que yo tenía algo que ellos no, hambre. En ese periodo me mudé a un apartamento un poco mejor, en el barrio de Mid-City todavía, pero más decente. Pagaba $800 al mes, con aire acondicionado que sí funcionaba y sin cucarachas a la vista. Por primera vez sentí que podía respirar sin que el techo se me viniera encima. Me compré una camioneta usada, una Ford Ranger del 2009, que pagué en efectivo. No era lujo, pero era un símbolo, ya no dependía del Civic destartalado. Cada noche, después de trabajar y de supervisar reparaciones, volvía a mi nuevo apartamento y me servía una cerveza fría, sentado en la silla más cómoda que había comprado en mi vida, y abría mi cuaderno azul. Ahí seguía anotando metas, planes, cálculos. La diferencia era que ahora ya no eran sueños imposibles, eran objetivos alcanzables. Lo más irónico era que todo había empezado gracias a un huracán. Una tormenta que había destrozado casas y arruinado familias fue la misma que me abrió las puertas al mundo que iba a cambiar mi destino. Y pensé en lo injusta que era la vida,
cuando a mí me sacaron a la calle, Marcus me miró como si fuera un mendigo. Años después, era yo quien usaba las ruinas de un huracán para levantar mi propio reino, mientras él destruía lo que le habían regalado sin mover un dedo. Esa primera casa fue el inicio. No era el final del camino, ni mucho menos, pero fue la chispa que me confirmó que yo tenía razón en no rendirme. Que el sacrificio valía la pena. Y que la venganza estaba cada vez más cerca, aunque aún no supiera cómo ni cuándo iba a ocurrir. Actualización 3. 8 años después de aquella noche en que dormí en el asiento trasero del Civic y 5 desde que me lancé de cabeza a comprar aquella casa destrozada en Metairie. Mi vida ya no se parecía en nada a la del chico que fregaba platos por $11 la hora. Yo tenía propiedades que generaban ingresos, un restaurante propio en una de las avenidas más transitadas de Nueva Orleans y, por primera vez en mi vida, podía decir que no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Mientras tanto, Marcus, el heredero dorado de mi padre, el mismo que me había echado de la casa familiar como a un perro callejero, comenzaba a desmoronarse en cámara lenta. Y yo lo veía desde la distancia con una mezcla de satisfacción y calma, como quien observa una tormenta que antes lo amenazaba y ahora se deshace sola en el horizonte. Después de aquella primera venta de la casa por $150,000, seguí reinvirtiendo como un obsesivo. No derroché, no me compré lujos innecesarios, no hice lo que Marcus había hecho cuando recibió todo de mi padre. Aprendí rápido que en el mundo de los bienes raíces no ganaba el más rápido ni el más audaz, sino el que era paciente y constante. Compré otra propiedad, esta vez en Kene, por $80,000, una casita modesta que requería reparaciones básicas. La arreglé con la misma disciplina de siempre y la puse en alquiler. Luego otra más en Gentilly, una zona que apenas comenzaba a levantarse después del huracán Katrina. Esa la conseguí barata, casi en ruinas, pero la transformé en algo digno. En menos de 3 años, tenía 3 propiedades alquiladas, generando un flujo constante de dinero. Cada cheque de renta era un recordatorio de que mi sacrificio estaba dando frutos. Al mismo tiempo, me lancé a abrir un pequeño restaurante. Siempre había tenido cierta conexión con la cocina gracias a esos años en Magazine Street, y pensé que podía combinar lo aprendido con un poco de creatividad. Encontré un local en St. Charles Avenue, cerca de la universidad, donde el flujo de turistas y estudiantes nunca se detenía. Invertí buena parte de mis ahorros, pinté las paredes con mis propias manos, contraté a 2 cocineros jóvenes con hambre de aprender y abrí un lugar especializado en po' boys. Esos sándwiches típicos de Nueva Orleans que la gente devora con cerveza fría. Al principio fue lento, las primeras semanas apenas si cubría los gastos, pero poco a poco la clientela creció. Los sábados el lugar se llenaba. Recibíamos turistas, trabajadores de oficinas cercanas y hasta algunos músicos callejeros que se quedaban después de tocar. La primera vez que vi la caja registradora llena al final de la noche, supe que había dado un paso más allá de mis propios límites. Me compré una camioneta Ford F-150 nueva, pagada en efectivo, no porque necesitara presumirla, sino porque después de tantos años de manejar autos viejos y destartalados, sentía que me merecía una máquina confiable. Tenía aire acondicionado que funcionaba a la perfección, asientos de cuero y ese olor inconfundible a vehículo recién salido de la agencia. Cada vez que me subía y encendía el motor, recordaba las noches sudorosas en el Civic y me sonreía solo. Pero lo que realmente me mantenía vivo no eran los bienes materiales, sino la comparación constante con Marcus. Porque mientras yo construía, él destruía. El declive de Marcus comenzó lento, casi imperceptible. La herencia parecía infinita al principio, un pozo sin fondo del cual podía sacar coches, fiestas, ropa, relojes y cenas caras. Pero la vida real no perdona, y menos cuando uno gasta sin medida. Su camarón negro terminó contra un poste en Baton Rouge después de una borrachera. El seguro cubrió algo, pero no lo suficiente. Comenzó a pedir préstamos, a usar tarjetas de crédito que se llenaban de intereses imposibles. Y la casa que le dejó mi padre, la misma de la que me echó con tanta soberbia, comenzó a desmoronarse bajo su propia irresponsabilidad. Un amigo en común me contó que Marcus había dejado de pagar los impuestos de la propiedad durante 2 años.
El condado comenzó a enviarle notificaciones y eventualmente la casa entró en proceso de ejecución. Un día, manejando por la zona, pasé frente a esa casa y vi un letrero rojo clavado en el jardín que decía foreclosure. No bajé del coche, no tomé fotos, no hice nada. Me limité a observar por un momento la fachada que yo mismo había pintado años atrás, el techo que reparé cuando el huracán Gustavo arrancó las tejas, y sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque ese lugar guardaba mis recuerdos de infancia, pero satisfacción porque el hombre que me había echado de ahí ya no tenía ni eso. Marcus terminó en un motel barato en Kene, de esos donde las luces parpadean y las sábanas tienen manchas que nunca se borran. Lo vi una vez por casualidad, entrando con la cabeza baja, vistiendo una camiseta arrugada y unos jeans gastados. No me vio, o fingió no verme, y yo tampoco lo saludé. Me quedé en mi camioneta, observando cómo arrastraba los pies hacia la habitación, y pensé, el rey se quedó sin corona. Yo, en cambio, tenía cada vez más estabilidad. Mis propiedades seguían generando ingresos, el restaurante iba viento en popa y estaba comenzando a explorar nuevas oportunidades de inversión. No era millonario, pero ya no vivía con miedo a quedarme sin dinero para pagar la renta. Tenía un colchón, tenía seguridad. Y sobre todo, tenía dignidad. La misma dignidad que me habían arrebatado años atrás cuando me cerraron aquella puerta en la cara. Lo más curioso de todo era cómo la gente comenzó a verme distinto. En los mismos círculos donde antes yo era el chico pobre que friega platos, ahora era ese muchacho que está haciendo dinero con casas o el dueño de ese lugar de po' boys en St. Charles. Me invitaban a reuniones, a cenas, a eventos de networking. Yo no cambié mucho, seguía siendo reservado, desconfiado, guardando cada detalle en mi cuaderno azul. Pero por dentro, sentía que estaba recuperando algo más que dinero, estaba recuperando el respeto. A veces me preguntaba qué pensaría mi padre si pudiera ver cómo habían cambiado las cosas. El hombre que me borró del testamento apostando todo por Marcus, ¿se arrepentiría al ver a su hijo favorito hundido en deudas y moteles baratos mientras yo levantaba un negocio legítimo desde cero? Nunca lo sabría, pero me gustaba imaginarlo, y esa imagen me daba fuerzas para seguir. La vida, a esas alturas, había empezado a devolverme parte de lo que me debía. Y aunque la venganza aún no estaba consumada, la brecha entre mi camino y el de Marcus se hacía más y más grande con cada año que pasaba. Yo estaba construyendo ladrillo sobre ladrillo, y él estaba derrumbándose con cada botella que abría. No necesitaba hacer nada más que esperar. Porque la paciencia, esa misma paciencia que aprendí cuando vivía con arroz y frijoles y ahorraba cada dólar, era la que ahora me decía que llegaría el momento perfecto. El momento en que Marcus vendría a buscarme. Y cuando ese día llegara, yo estaría listo. Actualización 4. 11 años después de aquella noche sofocante en que terminé durmiendo en el Civic estacionado en un Walmart, mi vida parecía sacada de un guión escrito por un enemigo convertido en aliado. El enemigo era mi pasado, y el aliado era la rabia que me había mantenido despierto durante años, obligándome a ahorrar cada centavo, a invertir sin miedo y a trabajar hasta sangrar por un futuro mejor. A esas alturas ya no era solo el chico que reparaba casas destrozadas ni el dueño de un restaurante lleno los fines de semana. Me había convertido en un hombre con una reputación sólida en Nueva Orleans, propietario de varias propiedades en alquiler, un pequeño pero exitoso negocio gastronómico, y un nombre que circulaba en reuniones de inversionistas locales. Era, al fin, alguien. Y fue en ese punto exacto, cuando había alcanzado una estabilidad que nunca imaginé, que Marcus volvió a aparecer en mi vida, como un fantasma de carne y hueso con el orgullo hecho trizas. Era julio, y el verano en Nueva Orleans no perdona. La humedad era tan espesa que parecía que podías beberla del aire, y el termómetro marcaba 95 grados a la sombra. El aire acondicionado de mi oficina en el restaurante apenas funcionaba, echando ráfagas tibias que no lograban enfriar nada. Yo estaba sentado frente al escritorio, revisando facturas de proveedores y balances de las últimas semanas. Tenía un vaso con bourbon a medio terminar y la camisa pegada a la espalda por el sudor.
Afuera, se escuchaban las bocinas y el bullicio constante de St. Charles Avenue, donde los tranvías pasaban arrastrando su sonido metálico y los turistas caminaban con vasos de daiquiri en la mano. Entonces, escuché que alguien empujaba la puerta de la oficina. No era raro, mis empleados solían entrar a pedirme algo. Pero cuando levanté la vista, no vi a Duane ni a ninguno de los cocineros. Vi a Marcus. No lo reconocí de inmediato. Habían pasado años sin verlo de cerca, y el hombre que se paró en mi oficina no era el mismo que me había echado de la casa con una cerveza en la mano y una sonrisa de soberbia en la cara. Estaba demacrado. Tenía el pelo grasiento, sin cortar, con canas prematuras asomando. La camiseta blanca que llevaba estaba manchada de sudor y mugre, y los jeans parecían sacados de una bolsa de donaciones. Tenía los ojos hundidos, la piel cetrina y un temblor nervioso en las manos que delataba noches enteras de insomnio o resacas. Por un instante me quedé en silencio, observándolo, intentando procesar lo que estaba viendo. El hijo favorito, el heredero, el que tenía todo servido en bandeja, estaba ahí parado frente a mí como un mendigo. Y aunque no dije nada, sé que mi mirada lo atravesó. Él fue el primero en hablar, con una voz ronca, seca, que no se parecía en nada a la que recordaba. Me dijo, necesito trabajo. Así, sin rodeos. Me explicó que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, limpiar mesas, barrer pisos, cargar cajas. Lo dijo con una mezcla de arrogancia perdida y desesperación cruda. Como si aún creyera que por ser quien era podía llegar y pedir algo, pero al mismo tiempo sabiendo que no tenía otro lugar a donde ir. Yo me incliné hacia atrás en la silla, crucé los brazos y lo observé en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Por dentro, sentía cómo me hervía la sangre. Las imágenes se agolpaban en mi cabeza, yo cargando mis bolsas en el porche aquella noche, él cerrándome la puerta en la cara, yo durmiendo en el coche con el aire húmedo y pegajoso. Mis manos destrozadas fregando platos por $11 la hora, mis noches en vela estudiando Excel en un portátil viejo. Todo eso estaba ahí, comprimido en mi pecho como una bomba a punto de explotar. Le pregunté, ¿y por qué crees que deberías trabajar aquí, Marcus? Lo hice con calma, pero con un filo en la voz que él no pudo ignorar. Bajó la mirada por un instante, respiró hondo, y dijo algo que jamás pensé escuchar, porque no tengo a nadie más. Me mordí la lengua para no reírme en su cara. Ese era el mismo hombre que una vez me había llamado vago y aprovechado, el mismo que presumía su Camaro y sus relojes caros, el mismo que me tiró a la calle como a un perro. Ahora estaba allí, reconociendo que no tenía a nadie, que lo había perdido todo. Me levanté despacio, caminé alrededor del escritorio y me paré frente a él. Sentí que el aire acondicionado fallaba de nuevo y una gota de sudor me corría por la frente, pero no le di importancia. Lo miré a los ojos, tan cerca que pude oler el rastro de alcohol en su aliento mezclado con el sudor agrio. Y en ese momento, todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una furia contenida durante más de una década. Recordé cómo me había jurado que llegaría el día en que Marcus viniera a buscarme. Y ahí estaba. El día había llegado. Le dije, con la voz baja pero clara, el único lugar que siempre te perteneció es la puta calle. Su reacción fue un espectáculo en sí mismo. Primero, incredulidad. Sus cejas se levantaron, sus labios se entreabrieron como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego, rabia. Los músculos de su mandíbula se tensaron, sus manos se cerraron en puños temblorosos, y por un instante pensé que iba a lanzarse contra mí. Pero lo que vino después fue lo más devastador, vacío. Una mirada apagada, un reconocimiento silencioso de que yo tenía razón, de que no había nada más para él. No respondió. No gritó. No me insultó. Solo me miró con esos ojos hundidos, giró sobre sus talones y salió de la oficina, golpeando la puerta al cerrar. El ruido retumbó en las paredes como un trueno breve, y luego todo quedó en silencio. Me quedé de pie, inmóvil, mirando la puerta cerrada. Mis manos aún temblaban, pero esta vez de alivio. Había esperado más de 10 años para ese momento, y cuando llegó, no necesité levantar la voz, no necesité violencia.
Solo esas palabras, la sentencia que cerraba un ciclo de dolor y venganza. Me serví otro bourbon, esta vez en un vaso limpio, y me senté de nuevo frente al escritorio. Afuera, el bullicio de St. Charles seguía como si nada, la vida avanzaba sin enterarse de lo que acababa de ocurrir. Yo me incliné hacia atrás, respiré hondo y sentí, por primera vez en mi vida, que había recuperado todo lo que me habían quitado aquella noche en el porche. Marcus se había convertido en lo que siempre fue, nada. Y yo, en cambio, era la prueba viviente de que el hambre, la disciplina y la rabia podían convertir a un despojo en un hombre hecho a sí mismo. Ese día entendí que la venganza no siempre es un acto sangriento o un grito desgarrador. A veces, la venganza es un susurro frío, un espejo que le muestra al otro que ya no tiene nada, mientras tú lo tienes todo. Actualización final. La puerta de mi oficina todavía vibraba por el golpe que Marcus le había dado al salir. Yo permanecí sentado, con el bourbon en la mano, observando el vaso como si allí dentro estuviera la respuesta a los 11 años de rabia, sacrificio y hambre que habían culminado en ese instante. Afuera, Nueva Orleans seguía con su ruido habitual, tranvías rechinando sobre las vías de St. Charles, turistas riendo con vasos de plástico llenos de daiquiri barato, músicos callejeros improvisando jazz en las esquinas. La vida no se detenía, ni siquiera para darle espacio al eco de una venganza cumplida. Y, sin embargo, dentro de mí el tiempo parecía haberse congelado. Lo había esperado tanto tiempo, lo había imaginado tantas noches, que ahora que había ocurrido me costaba procesarlo. Marcus, el hijo favorito, el heredero, el que me echó de la casa como si fuera un perro, había vuelto a mí arruinado, pidiendo trabajo, rogando un lugar en mi mundo. Y yo lo había reducido a la nada con una sola frase: el único lugar que siempre te perteneció es la puta calle. No hubo gritos, no hubo violencia, solo un susurro frío que le arrancó la última migaja de orgullo. Pero la historia no terminó ahí. Una parte de mí pensó que esa sería la última vez que lo vería. Que se esfumaría como un fantasma, que regresaría a ese motel barato en Kene donde se refugiaba de su propia miseria y desaparecería en el anonimato. Sin embargo, Marcus no se desvaneció tan fácilmente. Su caída fue lenta, visible, y en una ciudad como Nueva Orleans, donde todos conocen a todos, su nombre seguía apareciendo en conversaciones que llegaban hasta mis oídos. Unos días después de aquel encuentro, uno de mis proveedores, un hombre que llevaba décadas en el negocio de distribución de mariscos en el puerto, me comentó entre risas: ¿sabías que tu hermano anda pidiendo trabajo en todos lados? Lo vi en el mercado esta mañana, parecía un muerto caminando. No tuve que preguntar más. Sabía que Marcus había tocado fondo. Lo imaginé arrastrando los pies entre los puestos, buscando algún empleo temporal, mendigando algo de dinero para sobrevivir. Pasaron semanas y lo seguía escuchando. Que había intentado trabajar de cargador en un almacén pero lo despidieron porque llegaba borracho. Que se le veía merodeando por bares baratos en Treme, bebiendo whisky de $5 el vaso y contando historias de cómo antes tenía todo. Nadie le creía. La ciudad es cruel con los que caen en desgracia, y Marcus pasó de ser un joven arrogante con camarón a un chiste triste repetido entre bartenders y meseros. Yo no me alegraba abiertamente de su miseria. No iba por ahí presumiendo que mi hermanastro estaba acabado. No lo necesitaba. La satisfacción era íntima, silenciosa, algo que me pertenecía solo a mí. Cada vez que escuchaba un rumor nuevo sobre su decadencia, me servía un bourbon caro en mi oficina y brindaba en silencio, recordando la noche en que dormí en el Civic y juré que todo cambiaría. Mi vida, en cambio, seguía avanzando. El restaurante estaba en su mejor momento, filas en la puerta los fines de semana, reseñas positivas en blogs locales, estudiantes universitarios que lo habían adoptado como punto de reunión. Había contratado a más personal, y ya no me pasaba todo el día en la cocina, ahora podía dedicarme a la administración, a pensar en expandirme, incluso a considerar abrir un segundo local en Bywater. Mis propiedades seguían dando frutos, y estaba cerrando la compra de otra casa en Algiers Point. Tenía dinero en el banco, pero más importante, tenía opciones, tenía libertad. Una tarde de septiembre, saliendo de una reunión con otros inversionistas en un café de Uptown, lo volví a ver.
Estaba sentado en la acera, apoyado contra una pared, con una gorra sucia cubriéndole el rostro y un vaso de plástico frente a él. Tenía la barba crecida, el cabello enredado, la ropa tan gastada que parecía de otro siglo. No me vio. Yo estaba con un par de colegas, y uno de ellos, sin saber quién era, comentó: «La ciudad está llena de estos pobres diablos desde el último huracán». No dije nada. Lo miré por unos segundos, y en esos segundos vi todo lo que había deseado ver desde que me echó de la casa: la justicia cumplida, la vida poniéndolo en su sitio. No me acerqué. No le di dinero. No lo humillé con palabras. Lo único que hice fue mirarlo y seguir caminando, con paso firme, con la seguridad de que el círculo estaba completo. El chico que una vez durmió en un coche ahora pasaba frente a él con traje limpio y llaves de propiedades en el bolsillo, mientras él, el hijo predilecto, pedía monedas en la calle. Esa noche, de regreso en mi apartamento en el Warehouse District, me serví un bourbon de $80 la botella, lo vertí en un vaso de cristal pesado y me senté frente a la ventana que daba al río Mississippi. Las luces del puente Crescent brillaban a lo lejos, y el aire traía el murmullo constante del agua. Tomé un sorbo lento, cerré los ojos y sentí algo que nunca había sentido: paz. No era euforia, no era risa, no era gritar victoria. Era una calma profunda, un silencio interior que me decía que ya no tenía nada que demostrar. Durante años había vivido con un fantasma persiguiéndome, con la imagen de Marcus como recordatorio de lo que me habían arrebatado. Pero esa noche, con el vaso de bourbon en la mano y la ciudad latiendo allá afuera, entendí que ya no lo necesitaba. La venganza estaba consumada. No porque yo lo hubiera destruido con mis propias manos, sino porque la vida lo había hecho por mí mientras yo construía lo mío. Lo último que supe de Marcus, meses después, fue que había intentado irse a Houston a buscar trabajo en la construcción, pero que lo habían echado por problemas de alcohol. Un conocido me dijo que lo vio en una estación de autobuses, dormido en un banco, con una bolsa de plástico como único equipaje. Y no sentí lástima. Sentí justicia. La misma justicia que no llegó en el testamento de mi padre, la misma que no llegó cuando me cerraron aquella puerta en la cara, pero que al final se impuso con una fuerza implacable. A veces me preguntan si volvería a cambiar algo de mi historia, si desearía que mi padre me hubiera incluido en el testamento. Y siempre digo lo mismo: no. Si mi padre me hubiera dado algo, nunca habría conocido el hambre que me empujó a trabajar hasta sangrar. Nunca habría sentido la furia que me obligó a estudiar, a ahorrar, a invertir. Nunca habría construido nada por mí mismo. Y lo peor, nunca habría tenido la oportunidad de mirar a Marcus a los ojos y decirle la verdad que lo destruyó. El único lugar que siempre te perteneció es la puta calle. Esa frase fue mi venganza, mi redención y mi cierre. Y ahora, cada vez que paso por ese T. Charles Avenue y veo a los turistas felices, cada vez que entro a mi restaurante lleno de vida, cada vez que abro la puerta de una de mis propiedades y siento el olor a pintura fresca, recuerdo que todo comenzó con una traición. Y que esa traición fue lo mejor que me pudo haber pasado. La calle fue suya. El futuro fue mío.